¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de histología del aparato respiratorio. Muy bien, el sistema respiratorio comprende los pulmones y la secuencia de los conductos aéreos que llevan al ambiente externo y tiene como función principal suministrar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de las células del organismo. Para llevar a cabo, este objetivo, son necesarios 4 fenómenos que son los siguientes. Primero, el flujo de aire hacia los pulmones y desde ellos, es decir, la respiración o la ventilación. El intercambio de oxígeno del aire inspirado por el dióxido de carbono de la sangre, la respiración externa. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células y desde ellas, es decir, el transporte de los gases, y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la proximidad de las células, en este caso se denomina la respiración interna. Entonces, los dos primeros sucesos, ventilación y respiración externa, ocurren dentro de los confines del sistema respiratorio. Ya el aparato circulatorio efectúa el transporte de gases. Veremos también que la respiración interna tiene un lugar en los tejidos de todo el organismo. El sistema respiratorio se subdivide entonces en dos porciones mayores, una conductora y la otra que es respiratoria. La porción conductora está situada fuera y dentro de los pulmones, el cual se encarga de llevar aire del medio externo a estos órganos. Y la porción respiratoria, que está localizada estrictamente dentro de los pulmones y tiene como función el intercambio real de oxígeno por dióxido de carbono, es decir, la respiración externa. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito, La porción conductora del sistema respiratorio, vamos a ver lo siguiente. Se va a encargar de llevar el aire a la porción respiratoria y de esta hacia el exterior, Entonces, la porción conductora del sistema respiratorio se integra desde el exterior hacia el interior de los pulmones, con la cavidad nasal, la boca, la nasofaringe, la faringe, la laringe, tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, es decir, los bronquios lobulares, los bronquios terciarios, es decir, los bronquios segmentarios, También están los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Entonces, estas estructuras no solamente van a transportar el aire inspirado, sino también lo van a filtrar, lo van a humedecer y van a entibiarlo antes que llegue así a la porción respiratoria de los pulmones. La permeabilidad de las vías respiratorias de conducción se conservan por una combinación de elementos óseos, cartilaginosos y fibrosos. Y a medida que el aire avanza a lo largo de las vías respiratorias durante la inspiración, encuentran sistemas de túbulos ramificados, Aunque el diámetro de la luz de cada túbulo sucesivo va disminuyendo de forma progresiva, en cada nivel de ramificación aumenta el diámetro transversal total de diversas ramas, Entonces, como resultado, a medida que el aire prosigue hacia la porción respiratoria, se atenúa la velocidad del flujo aéreo para un volumen determinado de aire inhalado. La porción respiratoria, vamos a hablar un poquito más adelante, está formada por los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, los saqueos alveolares y los alvéolos. Muy bien, entonces parte de la porción conductora del sistema respiratorio, la primera parte es la cavidad nasal, Vamos a ver aquí que el tabique nasal cartilaginoso y óseo divide la cavidad nasal en las mitades derecha e izquierda. Una pared ósea y una pared cartilaginosa de la nariz van a limitar cada mitad de la cavidad nasal en la parte externa, Y ambas se comunican con el exterior en la parte anterior a través de las narinas y con la nasofaringe por medio de las coanas, de la pared externa ósea, y se proyectan 3 entrepaños óseos delgados, parecidos a conchas situadas uno arriba del otro, Es decir, los denominados cornetes nasales superior, medio e inferior. Muy bien, como acá les voy a ir mostrando, Entonces vamos a ver acá también la porción anterior de la cavidad nasal, es decir, vamos a hablar un poco del vestíbulo, La porción anterior de la cavidad nasal está cercana a las narinas y está dilatada y se conoce también como vestíbulo,
y esta región posee un recubrimiento de piel y tiene las vibrisas, que son pelos rígidos y cortos que impiden que penetren en la cavidad nasal partículas mucho más grandes, ¿no? Como son el polvo. La dermis del vestíbulo contiene múltiples glándulas sebáceas y sudoríparas y está unida por numerosos haces de colágeno al pericondrio de los segmentos del cartílago hialino, que forman el esqueleto de apoyo de estas alas. Muy bien. Entonces vamos a ver que está formado también por, como ya mencioné, por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. La región posterior de la cavidad nasal, excepto del vestíbulo y la región olfatoria, vamos a ver que está recubierta por un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, que también se denomina el epitelio respiratorio, ¿no? Aquí la población de células caliciformes de este epitelio es, digamos, considerable en las regiones más profundas de la cavidad nasal. El tejido conjuntivo subepitelial, es decir, la lámina propia, está vascularizado con profusión, en especial, en la región de los cornetes y en la superficie anterior del tabique. Vamos a ver que también contiene grandes plexos arteriales y senos venosos. La lámina propia posee también muchas glándulas seromucosas y elementos linfoides en abundancia, ¿no? Que están incluidos también aquí los nódulos linfoides y las células cebadas y plasmáticas ocasionales, ¿no? Los anticuerpos que elaboran las células plasmáticas protegen la mucosa nasal de los antígenos inhalados y también de una invasión, por ejemplo, microbiana, ¿no? Si lo hemos hablado. Entonces vamos a ver también la región olfatoria de la cavidad nasal. Vamos a ver que comprende el epitelio olfatorio y la lámina subyacente que contiene las glándulas de Bowman y el plexo vascular abundante. Un epitelio olfatorio, vamos a ver que de 60 micrómetros de grosor le va a recubrir el techo de la cavidad nasal, la región superior del tabique nasal y también el cornete superior. La lámina propia subyacente va a contener entonces las glándulas de Bowman, que se van a encargar estas de secretar un líquido seroso, ¿no? Un plexo vascular abundante y también tiene un conjunto de axones provenientes de las mismas células olfatorias del epitelio olfatorio vamos a ver una imagen más adelante. Luego tenemos las células olfatorias. Por acá, las células olfatorias. Las células olfatorias van a ser neuronas bipolares, cuya superficie apical, el extremo distal de su dendrita delgada, está modificada para formar un bulbo, ¿no? Vamos a ver aquí la vesícula olfatoria, que se proyecta sobre la superficie de las células sustentaculares, ¿no? El núcleo de la célula es esférico y está mucho más cerca de la lámina basal que la vesícula olfatoria, y casi todas las organelas de la célula se van a encontrar también cerca, del núcleo. También vamos a hablar acerca de las células sustentaculares y basales. Estas células sustentaculares son células cilíndricas de 50 a 60 micrómetros, cuyas superficies apicales tienen un borde estriado compuesto de microvellosidades. Su núcleo oval se encuentra en el tercio apical de la célula, un poco superficial respecto de la localización de los núcleos de las células olfatorias. También vamos a hablar un poco de las células basales, que son de dos tipos, pueden ser horizontales y también globosas. Las células horizontales son planas y se encuentran sobre la membrana basal, mientras que las globosas son células cortas, basofílicas y piramidales, cuya parte apical no llega a la superficie epitelial. Sus núcleos son centrales, pero como son células cortas, los núcleos se van a ocupar un tercio basal del epitelio, ¿no? Vamos a hablar también la lámina propia. La lámina propia. Vamos a ver que de la mucosa olfatoria se va a integrar con un tejido conjuntivo laxo, adenso, colaginoso y de vascularización abundante,
que se une con firmeza al periósteo subyacente, ¿no? Vamos a ver que aquí contiene múltiples elementos linfoides, también contiene un conjunto de axones de las células olfatorias que van a formar los fascículos de fibras nerviosas no mielinizadas, ¿no? También están presentes aquí las glándulas de Bowman, ¿no? Las glándulas olfatorias, que producen un compuesto secretor seroso y son indicativas de la mucosa olfatoria. Estas se van a encargar de qué cosa, de liberar la inmunoglobulina A, la lactoferrina, la lisozima y la proteína de unión con odorante, ¿no? Una molécula que impide que el odorante salga de la región del epitelio olfatorio, lo que va a realizar, o más bien lo que va a intensificar la capacidad de la persona para poder reconocer los olores, ¿no? Entonces vamos a ver en la histopatología de la cavidad nasal, la mucosa nasal filtra, entibia y humedece el aire inhalado y también se encarga de poder así percibir los olores, ¿no? Como ya en un inicio lo mencioné. Vamos a ver que la mucosa nasal húmeda filtra el aire inhalado, el material particulado como el polvo va a quedar atrapado en el moco, ¿no? Que elaboran las células caliciformes del epitelio y las glándulas seromucosas de la lámina propia, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que el líquido seroso que secretan estas últimas se van a situar entre el moco y el plasma apical de las células epiteliales respiratorias. Y debido a que los cilios de las células cilíndricas ciliadas no llegan a la capa mucosa, su movimiento se va a restringir a la capa del líquido seroso, ¿no? Y a medida que se van moviendo los cilios dentro del líquido acuoso, van a arrastrar el moco, ¿no? en la interfaz de los dos líquidos, y se desplaza así el material particulado atrapado en el moco por la acción de los cilios, ¿no? A la faringe para poder luego deglutirse o expectorarse, ¿no? También veremos que vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el epitelio olfatorio tiene a su cargo la percepción de olores, que también contribuye en gran medida a así poder diferenciar a la diferenciación gustativa, ¿no? Aún no se sabe bien el mecanismo de discernimiento de los olores, aunque se sabe que el plasmalema de los cilios olfatorios de una célula olfatoria tiene también múltiples copias de una molécula receptora del olor en particular, ¿no? También cuando hablamos de eso tenemos que mencionar también aquí a los senos paranasales. Vamos a ver que los huesos etmoides, esfenoides y frontal y maxilares del cráneo van a contener espacios grandes, ¿no? Y van a poseer un recubrimiento de mucoperiósteo. Los senos paranasales que se comunican con la cavidad nasal, ¿no? La mucosa de cada seno va a comprender en sí una lámina propia de tejido conjuntivo vascular fusionada con el periósteo, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso la lámina propia delgada va a asemejar bastante a la cavidad nasal porque va a contener glándulas seromucosas y también algunos elementos linfoides. Vamos a ver que también poseen abundantes células caliciformes, moco, barrido hacia la cavidad nasal también se va a encargar. La faringe se inicia en las coanas y se extiende hasta la abertura de la laringe, y esta cavidad continua se subdivide en tres regiones, ¿no? Vamos a ver que acá se va a subir en la nasofaringe superior, bucofaringe media y la laringofaringe inferior, ¿no? La nasofaringe está recubierta de un epitelio respiratorio, en tanto que las regiones bucal y laringea se van a revestir de un epitelio escamoso estratificado. La lámina propia se conforma con un tejido conjuntivo laxo, denso e irregular y vascularizado, ¿no? Que va a contener las glándulas seromucosas y algunos elementos linfoides. La lámina propia de la superficie posterior de la nasofaringe contiene, por ejemplo, en este caso, las amígdalas faringeas, ¿no? Una acumulación no encapsulada de tejido linfoide que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Luego tenemos la laringe o la famosa caja de la voz, que tiene a su cargo la fonación y la prevención de la entrada de alimento y líquidos al sistema respiratorio. Vamos a ver acá que en la laringe está situada entre la faringe y la tráquea. Es un tubo cilíndrico corto, rígido, de aproximadamente 4 centímetros de longitud y alrededor de 4 centímetros de diámetro, ¿no? Su función principal es la fonación, ¿no? Y además impide la entrada de sólidos o líquidos al sistema respiratorio durante la deglución. Entonces vamos a ver que aquí hay varios cartílagos hialinos, como los cartílagos tiroides, el cartílago cricoide, ¿no? Que son únicos, y la superficie inferior
de los aritenoideos, ¿no? También tenemos cartílagos elásticos, como es la epiglotis, ¿no? Que es única, y los cartílagos corniculados y cuneiformes, que son pares, ¿no? Y bueno, en la parte superior de los aritenoides, ¿no? Bueno, acá no se puede apreciar un poco, no se puede apreciar bien. En otra imagen vamos a poder ver. Vamos a ver acá que se encargan, bueno, de reforzar la pared de la laringe, ¿no? Entonces vamos a ver que esos cartílagos van a estar unidos entre sí por ligamentos, y sus movimientos el uno con el otro están bajo el control de los músculos esqueletos, tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Los cartílagos tiroides y cricoides van a formar el apoyo cilíndrico de la laringe, mientras que el epiglotis se va a encargar de cubrir la entrada, ¿no? Luego la abertura de la laringe, ¿no? Durante la respiración, la epiglotis se halla en posición vertical y permite así el flujo del aire. Pero en la deglución vamos a ver que se coloca en sentido horizontal para poder cerrar así la entrada laríngea, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver que la luz de la laringe entonces se reconoce por dos pares de pliegues similares, ¿no? Los superiores, que son los pliegues vestibulares, y los inferiores, que son las famosas cuerdas vocales, ¿no? Los pliegues vestibulares son inmóviles. Vamos a ver que el borde libre de cada pliegue vocal va a estar reforzado por un tejido conjuntivo, elástico, denso, regular, ¿no? El ligamento vocal. Bueno, también vamos a ver que durante la respiración silenciosa las cuerdas vocales se van a encontrar en abducción parcial, ¿no? Es un poco decir separadas, y en la inspiración forzada están por completo retraídas, ¿no? Sin embargo, en la fonación nos vamos a poder dar cuenta que las cuerdas vocales se van a juntar de manera ajustada, ¿no? Es decir, en forma de aducción, y van a crear una hendidura estrecha entre ellas. Además, vamos a tener en cuenta que la laringe posee un recubrimiento de un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo-estrificado, ¿no? Excepto en la superficie de la región superior del epiglotis y de las cuerdas vocales, que están más bien estas están recubiertas por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Los cilios de la laringe se van a mover a la faringe y transportan así el moco y el material particulado atrapados hacia la boca para poder expectorarlos o deglutirlos. Bueno, vamos a hablar también acerca de la tráquea, que está compuesta de 3 capas: la mucosa, la submucosa y la adventicia, ¿no? Y en esta última, en la adventicia, se van a encontrar los famosos anillos en C. La tráquea, vamos a ver que es un tubo de 12 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, que se inicia en el cartílago cricoides de la laringe y termina, tras bifurcarse para formar los bronquios principales, ¿no? Entonces vamos a ver que la pared de la tráquea está reforzada de 10 a 12 anillos de cartílago hialino en forma de una herradura, ¿no? En forma de unos anillos en C. Acá un poco que se puede apreciar en esta imagen, ¿no? Y los extremos abiertos de esos anillos están situados hacia la parte posterior, ¿no? Unidos entre sí por un músculo liso, ¿no? Es decir, un músculo traqueal. Vamos a ver que la tráquea entonces va a tener 3 capas: la mucosa, la submucosa y la adventicia, como ya les había estado mencionando, ¿no? La mucosa es un recubrimiento mucoso de la tráquea que se compone de un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Pseudoestrificado, me olvidé de mencionarlo, ¿no? Es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestrificado. Y un haz de fibras elásticas también, que son relativamente gruesas, que separan la mucosa de la submucosa, ¿no? Luego tenemos la submucosa, que es un tejido conjuntivo un poco más denso que la lámina propia. La adventicia, que como ya les mencioné, que se adhiere a algunas estructuras contiguas, ¿no? También tenemos que hablar acerca del epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, integrado por 6 tipos de células, ¿no? Tenemos aquí las células caliciformes, las células cilíndricas ciliadas y basales, que constituyen un 90% de la población celular, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que el epitelio respiratorio, en el epitelio pseudoestratificado, está separado de la lámina propia por una membrana basal gruesa, ¿no? El epitelio se conforma con 6 tipos de células, como ya les había mencionado: caliciformes, cilíndricas ciliadas, basales
en cepillos, serosas, en células, del sistema neuroendocrino difuso, que son las famosas DNEs, ¿no? Las DNEs, ¿no? También, ¿no? Las DNEs o las células del sistema neuroendocrino difuso. Entonces, todas estas células están en contacto con la membrana basal, pero no todas van a llegar a la luz, como pueden apreciar aquí en esta imagen. Por ejemplo, las células caliciformes, que pueden apreciar acá, representan alrededor del 30% de la población celular del epitelio respiratorio y se encargan de producir el mucinógeno, que se hidrata y se conoce también como mucina, ¿no? Y al igual que las células caliciformes, en cualquier otra parte, las del epitelio respiratorio tienen un tallo estrecho, acá, un tallito estrecho, colocado en el plano basal, de una teca expandida que contiene los gránulos, ¿no? Secretores. Entonces, esta región tiene una red abundante de retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi bien desarrollado, ¿no? Y vamos a ver que aquí la teca se encuentra, digamos, llena de múltiples gránulos secretores, ¿no? Que poseen mucinógeno, ¿no? Bueno, también tenemos las células cilíndricas ciliadas, que están acá, que es aquí pueden apreciar, que es también cerca de un 30% de la población celular total. Y estas células son delgadas y altas y muestran un núcleo, localizado en la base y poseen cilios y microvellosidades en su membrana, aquí en su membrana celular apical, ¿no? Y el citoplasma justo bajo estas estructuras es rico en ¿qué cosa? En mitocondrias, como pueden apreciar acá, se puede un poquito. Y tienen un complejo de Golgi también, ¿no? El resto del citoplasma también posee un poco de retículo endoplasmático rugoso, unos cuantos también ribosomas, ¿no? También tenemos que hablar de las células basales, que son estas de acá, que son cortas y comprenden alrededor también de un 30% de la población total celular. Se hallan a nivel de la membrana basal, pero sus superficies apicales no llegan a la luz, como las anteriores que ya mencioné. Por ejemplo, las caliciformes y las ciliadas sí llegan hacia la luz, pero las basales no lo llegan, ¿no? Entonces, estas células relativamente indiferenciadas se consideran las células madres, ¿no? Que proliferan para poder reemplazar a las células caliciformes, ¿sí? Cilíndricas ciliadas y también en cepillo o las muertes, ¿no? Con cepillo o muertes. Luego tenemos acá las células en cepillo, ¿no? Que también estas más bien son menos que las anteriores, un 3% de la población total. Son cilíndricas, estrechas, con microvellosidades también altas, y se desconoce si es una función principal, ¿no? Pero se han relacionado con terminaciones nerviosas. Por eso es que algunos sugieren que puede tener una función sensorial, ¿no? Luego tenemos las células serosas, que también es un 3% de la población celular. Son células cilíndricas y tienen microvellosidades y gránulos apicales. Las células DNES o también las células del sistema neuroendocrino difuso son conocidas también como células de gránulos pequeños o células de Kulczycki, que constituyen cerca de un 3 a 4% de la población celular total, ¿no? Y estas células tienen procesos largos y delgados que se extienden hacia la luz, y se cree que también poseen una capacidad para poder vigilar algunos niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, ¿no? En la luz de la vía respiratoria, ¿no? Vamos a ver que estas células tienen una relación estrecha con las terminaciones nerviosas sensitivas, con las que establecen así un contacto sináptico, ¿no? Y junto con estas fibras nerviosas se conocen como cuerpos neuroepiteliales pulmonares, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de la lámina propia, ¿no? Y las fibras elásticas. Vamos a ver que la lámina propia de la tráquea se compone de un tejido conjuntivo, fibroelástico, laxo, que contiene elementos linfoides, ¿no? Y también moco y glándulas seromucosas, ¿no? Cuyos conductos se hallan a la superficie epitelial. La submucosa, esto ya hemos visto, membrana basal. La submucosa, ¿no? Que les mencioné, de la tráquea se integra como un tejido conjuntivo fibroelástico, denso y irregular, y posee también múltiples glándulas mucosas y seromucosas,
cuyos conductos van a perforar la lámina elástica y poder desembocar finalmente en la superficie epitelial, ¿no? Muy bien. Bueno, que me faltó hablar acá un poco, ya, me olvidaba de la adventicia, ¿no? Que se conforma, bueno, con un tejido conjuntivo fibroelástico, ¿no? Y las características más notables de estas adventicias son los anillos en C del cartílago hialino y el tejido conjuntivo fibroso interno. Bueno, el árbol bronquial, que se inicia, como yo mencioné, ¿en qué cosa? En la bifurcación de la tráquea, ¿no? Como los bronquios principales, tanto derecho e izquierdo, ¿no? Que luego esos cada uno se va a ramificar. El árbol bronquial entonces se constituye con vías respiratorias localizadas fuera de los pulmones, ¿no? Fuera de los pulmones, bronquios principales o los bronquios extrapulmonares, y también conductos respiratorios que están situados dentro ya del pulmón, ¿no? Que son los bronquios intrapulmonares, bronquios secundarios y terciarios, los bronquiolos terminales y finalmente los bronquiolos respiratorios. Entonces vamos a ver aquí que el árbol se divide aproximadamente de 15 a 20 veces antes de poder alcanzar el nivel de los bronquiolos terminales, ¿no? A este nivel. Entonces, a medida que las vías respiratorias reducen de tamaño de manera progresiva, se va a observar varias tendencias, ¿no? Por ejemplo, que hay una disminución de la cantidad del cartílago, también disminución del número de glándulas y también una de las cosas más importantes es las células caliciformes, ¿no? Y altura de las células epiteliales y un incremento del músculo liso y también del tejido elástico. Entonces vamos a hablar acerca de los bronquios primarios, ¿no? O también denominados extrapulmonares, ¿no? Vamos a ver aquí que cada bronquio principal está acompañado de las arterias, venas y vasos linfáticos pulmonares que perfora el hilio del pulmón. Vamos a ver que el bronquio derecho es mucho más recto que el izquierdo y se divide en 3 ramas, ¿no? Que se proyectan a los 3 lóbulos del pulmón derecho, ¿no? Y el bronquio izquierdo se bifurca en 2 y emite ramas a los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Y cada una de estas ramas va a penetrar la sustancia de los pulmones como bronquios ya intrapulmonares, ¿no? Y los intrapulmonares son secundarios y terciarios. Entonces estos ya son los intrapulmonares, secundarios y terciarios. Entonces vamos a ver que cada bronquio intrapulmonar se va a dirigir a un lóbulo del pulmón y los bronquios terciarios van a avanzar a segmentos ya broncopulmonares, ¿no? Los bronquiolos no poseen un cartílago en sus paredes, pero tienen menos de 1 milímetro de diámetro y poseen también las células de clara en su recubrimiento epitelial. A ver, bueno, que se me olvidó mencionar un poco de los bronquios secundarios, es que también son ramas directas de los bronquios primarios y que conducen a los lóbulos del pulmón, también se conocen como los bronquios lobulares, ¿no? Bueno, las células claras, que tengo que mencionar, ¿no? Son cilíndricas con ápices en forma de cúpula, con microvellosidades romas y cortas, ¿no? Su citoplasma apical contiene múltiples gránulos secretores que incluyen glucoproteínas elaboradas por el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Se piensa también que estas células de clara protegen el epitelio bronquial al recubrirlo con su producto secretor, ¿no? Además, estas células degradan toxinas del aire que han sido inhaladas mediante algunas enzimas del citocromo P450 por medio de su retículo endoplasmático liso, ¿no? Algunos también mencionan que estas células claras pueden producir una secreción similar al agente tensoactivo que reduce así la tensión de la superficie de los bronquiolos, ¿no? Bueno, los bronquiolos terminales, acá, ¿no? Forman la región más pequeña y distal de la porción conductora, ¿no? Del sistema respiratorio, ¿no? Vamos a ver que cada bronquiolo se divide para formar varios bronquiolos terminales mucho más pequeños que tienen un diámetro mucho menor, ¿no? De 0.5 milímetros y es el final, bueno, de la porción conductora del sistema respiratorio.
Bueno, vamos a hablar ahora de la porción respiratoria del sistema respiratorio. Entonces vamos a ver aquí que como ya lo mencioné en un inicio, que se compone de los bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares y alvéolos. Bueno, los bronquiolos respiratorios, acá el bronquiolo respiratorio, vamos a ver que son la primera región del sistema respiratorio en que puede ocurrir el intercambio de gases, ¿no? Luego tenemos el conducto alveolar, el atrio y el saco alveolar. Vamos a ver aquí que estos tienen una red capilar abundante, ¿no? Los conductos alveolares carecen de paredes propias, son solo disposiciones lineales de los alveolos, ¿no? El conducto alveolar también está, reforzado y estabilizado por tejido conjuntivo, y también vamos a encontrar aquí a los tabiques interalveolares, ¿no? Los alvéolos, que es uno de los principales, son sacos de aire pequeños que están compuestos por los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que son los, que el último es el más grande, ¿no? Y cada alvéolo es una evaginación pequeña. Los alvéolos van a formar la unidad estructural y funcional primaria del sistema respiratorio, ¿no? Ya que sus paredes delgadas, creo que tengo una imagen, sí, acá está. Vamos a ver que aquí sus paredes delgadas van a permitir entonces el intercambio del CO2 por el oxígeno, ¿no? Entre el aire y su luz y la sangre también en capilares adyacentes. Debido a su gran número, los alvéolos suelen estar comprimidos entre sí, lo que elimina el intersticio del tejido conjuntivo. Entonces vamos a ver que en estas áreas de contacto los espacios aéreos de dos alvéolos también pueden comunicarse el uno con el otro. ¿Cómo se van a comunicar? A través de un poro alveolar, ¿no? El famoso poro de Kohn, cuyo diámetro es de 80 a 60 micrómetros. Y es también posible que la función de estos poros sea de equilibrar la presión de aire dentro de los segmentos pulmonares, ¿no? Vamos a ver que la región entre los alvéolos adyacentes se conoce también como tabique interalveolar y está ocupado por un lecho capilar extenso que están compuestos por capilares continuos, ¿no? Que reciben su riego de la arteria pulmonar y los drena a la vena a la vena pulmonar, ¿no? De lo más importante que tenemos que recalcar acá son los neumocitos tipo 1 y el neumocito tipo 2, ¿no? Y vamos a ver acá que cerca del 95% de la superficie alveolar se integra con un epitelio escamoso simple, cuyas células se conocen como neumocito tipo 1, ¿no? También llamadas las células alveolares tipo 1 y las células alveolares escamosas. Vamos a ver que, como era de esperarse, vamos a ver que aquí la región del núcleo es mucho más ancha, contiene gran parte de la población de organelas de las células, ¿no? Y esas se van a encargar de permitir la difusión gaseosa. Mientras que los neumocitos tipo 2 también son conocidos como células alveolares mayores, células septales y células alveolares tipo 2. Son más numerosas que los tipo 1, pero solo ocupan un 5% aproximadamente de la superficie alveolar. Y estas células son cuboides, están entremezcladas entre los neumocitos tipo 1, van a formar uniones de oclusión, ¿no? Los neumocitos tipo 2 se localizan casi siempre en regiones en las que están separados los alvéolos adyacentes unos de otros por un tabique, ¿no? Las características más distintivas de estas células es que presentan cuerpos laminares unidos por membranas que contienen un agente tensoactivo pulmonar, ¿no? Que secretan estos, ¿no? Y este agente tensoactivo, que es sintetizado por el retículo endoplasmático rugoso, se compone principalmente de dos fosfolípidos, ¿no? Que es la dipalmitoil fosfatidilcolina y la fosfatidilglicerina, ¿no? Fosfatidilglicerol, ¿no? Que son lípidos neutros con 4 proteínas únicas, ¿no? Y vamos a ver además que en caso de daño y destrucción de neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 van a aumentar también su número y tamaño, ¿no? Aquí este es un capilar, este es el alvéolo, acá vemos un capilar, una célula, un neumocito tipo 1 y un neumocito tipo 2, ¿no?
Bueno, eso es lo que quería hablar acerca de histología.